Hemos leído el texto del día de hoy continuando con la serie de la carta o epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya lo comenzamos hace varios domingos y hoy estamos considerando el capítulo número 4, versos 1 al 12. Y el título del mensaje del día de hoy es Justificación sin distinción. Es muy difícil darle nombre a las cosas a veces, ¿verdad? O sea, incluso también a veces, incluso hasta los hijos, es difícil a veces, ¿no?, decidirse por un nombre. Bueno, me pareció oportuno que este mensaje se titulara de esta forma. Y si ustedes quizás les haya pasado como a mí alguna vez, en alguna ocasión, están por ahí realizando un trámite, algo, digamos, de cierta importancia, quizás es la última fecha para poder realizarlo, y hacen una cola larga, están durante horas. Hace poco me pasó esto, están durante mucho tiempo, para colmo no soy muy, no me gustan demasiado hacer colas, y bueno, y me tocó en esta oportunidad, tenía que hacer un trámite muy importante, y estando después de mucho tiempo allí, mi esposa lo sabe, no soy de prestar demasiada atención, soy bastante distraído. Cuando ya faltando poco para terminar el trámite, me doy cuenta que todos tenían un papel que yo no tenía. Yo estaba sin papel, no tenía ningún papel, solamente tenía, que pagar una inscripción y no tenía ningún papel. Y todos tenían un papel. Eso me puso muy nervioso. Digo, ¿por qué están todos acá? Yo también estoy acá haciendo esto. No sé si alguna vez les ha pasado. Y todos tienen un papel que yo no tengo. Y ahí también afloró otra cosa, es el orgullo, ¿verdad? O sea, yo no quería preguntarle a nadie para no pasar por tonto. Había hecho una cola de mucho tiempo y estaba por llegar ahí en un momento crucial y no me faltaba el papel. No tenía el papel. Recuerdo haberme comunicado con Cele también, que fue la que averiguó al respecto qué tenía que presentar para llegar a ese momento. Y yo le decía, no había ningún papel, no hay ningún papel. Y yo estaba muy nervioso porque era importante y era ese día y no podía volver otro día. Bueno, de alguna forma similar esto le pasa a los gentiles que se encuentran en el contexto de la epístola a los romanos. Recordarán que el pastor Alejandro, haciendo la introducción a la epístola a los romanos, él nos contaba acerca de cómo estaba formada la iglesia en Roma. Habían muchos judíos, pero también habían muchos de los otros, a los cuales la Biblia, de forma, muy simplificada, nosotros vamos a mostrar de la misma forma, los llama gentiles. No quiere decir que simplemente fueran romanos, habían muchos romanos, pero una forma, de englobarlos a todos era gentil, es decir, no judíos. Eso es a lo que se refiere, no judíos. Habían judíos y habían gentiles. Entonces estos gentiles y estos judíos se encuentran con el Evangelio. Pero los gentiles de forma particular se encuentran con el Evangelio, muchos creen, otros no, eso pasa siempre. Y ahora se encuentran con que algunos les dicen algo así como, te falta un papel, ¿no? O ellos tienen la sensación de que les falta algo. Eso de que les falta, o que les hacen creer que les falta la parte judía de la iglesia, de alguna forma, por ejemplo, era la circuncisión, entre otras cosas, la circuncisión. Entonces ellos se encuentran con haber creído en Cristo, pero, y es terrible la sensación, ¿verdad? De alguna forma, traté de ilustrarlo con ese trámite, algo muy simple, pero la sensación de que estás a punto de, pero todavía te falta algo, no se lo deseo a nadie, digamos. Y ellos, habiendo escuchado el Evangelio y muchos habiendo creído en Cristo, vienen otros y le dicen, hay que circuncidarse, o hay que guardar ciertas ceremonias, ciertos asuntos de la ley, de la cultura judía, que nada tienen que ver con la salvación en Cristo y que Pablo se ve en la obligación de confrontar. Y lo hace, lo viene haciendo. Él viene hablando, como vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, que el estado del hombre sin Dios, en la situación nefasta que se encuentra, pero no hace exclusión. Alejandro también nos hablaba acerca de que a lo largo de toda la carta, de la epístola, parece que hubiera como un péndulo, ¿verdad? Es decir,
que de repente habla a romanos, de repente, o gentiles, perdón, o de repente habla a judíos, ¿verdad? Pero cuando tuvo que hablar acerca del estado real del hombre, no hubo distinción. Todos pecamos. Y también vimos que la gracia fue gracia, pero no fue barata, fue un alto costo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y que Romanos es una carta de esperanza. Hemos visto eso, lo mencionamos. Romanos es una carta de esperanza. La palabra esperanza aparece en la carta a los romanos como en ninguna otra. Esperanza. Y este pasaje en particular de Romanos capítulo 4, versos 1 al 12, está lleno de eso, de esperanza. No aparece la palabra quizás como tal, pero sí está implícita, llena de esperanza. Entonces, ¿no? Vemos que los judíos tenían a Abraham, lo consideraban, ¿no? Era considerado por los maestros judíos y sus seguidores como el único hombre justo de su generación. Además, ellos tenían la opinión de que por esa razón que él había sido escogido para ser el padre, por esa razón él había sido escogido para ser padre de la nación santa, decían ellos. Y también se nos enseña, además de parte de ellos, que Abraham comenzó a servir al Señor, entre otras cosas, a los 3 años, a la edad de 3 años, y que esta justicia fue hecha completa por la circuncisión y por su cumplimiento anticipatorio de la ley. Tenían este pensamiento, o sea, yo para que entiendan el pensamiento judío, ¿no? Y que Pablo conocía muy bien porque él era hebreo de hebreos y en cuanto a la ley era fariseo. Él entendía muy bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Pablo? Teniendo conocimiento acerca de este pensamiento, que bueno, yo que tenían ellos acerca de Abraham y que lo resumí de esta forma, pero lo tenían como alguien que había alcanzado el favor de Dios por mérito propio y como un ejemplo a seguir y padre de la nación. Entonces Pablo, conociendo esta situación, plantea demostrar lo anteriormente dicho en el capítulo 3, mayormente en los versículos 22 al 25, en el que habla acerca de la justificación por la fe, lo pretende hacer con el ejemplo de Abraham, algo muy atrevido, pero que Pablo estaba en condiciones de hacer. O sea, él confronta el hecho de la justificación por la fe con el ejemplo que los propios judíos que estaban allí utilizaban para hablar del mérito propio. Para que entiendan un poco el contexto en el que Pablo plantea el ejemplo de Abraham, que él es justificado por la fe. Lo leímos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, ¿qué pues, digamos, él viene hablando acerca de la justificación por la fe y habiendo él dado sólidos argumentos para decir que el hombre es justificado por la fe y no por las obras, él dice, bueno, entonces, ¿qué pues diremos que halló nuestro padre Abraham nuestro padre? Y miren, creo con seguridad que él, al enfrentarse está escribiendo una carta, ¿verdad? Esta carta va a ser leída, dijimos, en un contexto tanto judío como gentil. Creo que él utiliza aquí de forma muy apropiada el término nuestro padre según la carne, hablando de Abraham. Perfectamente podría haber quedado planteada la misma pregunta diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Pero él dice, nuestro padre según la carne. Miren, yo creo que ahí Pablo está haciendo, está tratando de persuadir a los judíos, tratando de ganar su atención, concediéndoles, de alguna forma, que ellos vienen de Abraham, según la carne. Y entonces es una forma como de congraciarse con ellos, es decir,
quiero que me presten atención. Acá hay un asunto muy importante. Acabo de hablar de la justificación por la fe sola y quiero que presten atención al ejemplo de Abraham. Ese ejemplo que ustedes utilizan para hablar acerca de la justificación por las obras, por el esfuerzo personal, yo les voy a demostrar brevemente que es el mayor ejemplo de justificación por la fe. Entonces, porque venís de Abraham según la carne, hacé lo mismo que Abraham y cree como creyó él a Dios para que sea justificado por la fe sola. Ellos decían, recordarán en Juan 8:39, si no lo recuerdan, lo pueden buscar, Juan 8:39, nuestro padre es Abraham, pero el Señor les tiene que decir que si su padre fuera Abraham, ellos harían las obras de Abraham. ¿Y cuál era la obra de Abraham? Haber creído en él. Porque así también Hebreos capítulo 11 nos revela que Abraham, al llevar a Isaac, su unigénito, para ser ofrecido, siendo que le había sido dicho que en Isaac te será, traía simiente, él lo tiene que ofrecer. Y él dice que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham es padre de la fe. Padre de la fe. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tendría de qué gloriarse. Una persona que es justificada por algún mérito propio, por algo que él hace, tiene de qué jactarse, de qué gloriarse. Mas no para con Dios. No es este el caso. No es este el caso porque si no, Dios, y él lo va a decir más adelante, le debería algo. Y acerca de este asunto, ya hemos visto anteriormente en el versículo 27 del capítulo 3, que nos dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. O sea que Abraham no tendría de qué jactarse para con Dios. No puede haber sido justificado por las obras. De hecho, el argumento de Pablo en el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Está basado básicamente en Génesis 15:16, no solo ahí, pero en particular en Génesis 15:16. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Le fue atribuido a justicia. La justicia le fue imputada. Ahora, hemos hablado acerca de la justificación por la fe y hemos hablado acerca de la fe y que la salvación incluso no reside en el contenido de la fe. Mire, la fe pequeña también es salva. Lo hemos dicho eso, lo hemos reiterado varias veces. El objeto de la fe es lo que salva. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, en la simiente, porque no dicen las simientes como de muchos, así también lo expresa la Escritura. No dice de las simientes como de muchos, sino de la simiente. Gálatas 3, aquellos también que toman apuntes, considérenlo, después léanlo en su casa. Gálatas 3 también arroja luz acerca de esto. Ahora, por cuestiones de tiempo, no lo vamos a considerar, pero es un pasaje paralelo. ¿Sí? Entonces, él se encuentra justificado, pero el término que él utiliza para decir que le es atribuida, es algo externo, es imputado, la justicia le es imputada, es algo de afuera, somos salvos por gracia, por medio de la fe, lo recuerdan, también lo vimos, por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un don de Dios, es algo que no es nuestro. Usted me dirá, sí, pero fui yo el que creí, sí, pero no puedes haber creído a menos que haya habido antes una obra regeneradora de Dios que te concede la fe y el arrepentimiento necesarios para alcanzar salud, pero que no son tuyos. No son tuyos porque si no te podrías jactar, pero toda jactancia es excluida. Es excluida. Es excluida. Y si nos queda alguna duda, ahora Pablo más adelante, inspirado por el Espíritu Santo, lo va a volver a repetir. Pero fíjense, Abraham se haya justificado por la fe. Y Dios justifica al impío Abraham. Presten atención a esto, versículo 4.
Pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, este es uno de los textos de la Escritura que más me gustan. El impío Abraham, fíjense que aquí nos dice la Escritura, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Que Abraham era un impío. Pero, miren, ellos tenían en muy alto concepto a Abraham. E incluso, también alguna escritura apócrifa también habla acerca de que Abraham no tenía pecado. Isaac y Jacob, que no tenían pecado. Lo cual hemos visto en Romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo nuestro Salvador Jesucristo vivió una vida perfecta. Pero acá dice, la fe, dice, Dios justifica al impío. Y Abraham era un impío. Entonces imagínense en el choque para los judíos. Pero por otro lado, y yo les invito a reflexionar en esto, Dios justifica al impío. Dios justifica a los injustos. Dios justifica a los injustos. Si aquí alguno hoy vino, o que nos está escuchando, vino pensando que en él había alguna justicia, o que en él había algún mérito que lo podía de alguna manera congraciarse con Dios, hallar el favor divino, aquí Pablo lo va a derribar ese castillo, ese banco sobre el que está parado. Lo va a derribar. Dios justifica a los injustos y perdona a los que merecen castigo. El mismo Señor lo dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dios justifica al impío, qué cosa maravillosa. Favorece a los que no son dignos, Dios. No, decía Spurgeon, si algún juez honrado se presenta alguien para ser condenado y es juez honrado, ¿no? Lo va a castigar, lo va a condenar, porque él es juez justo. Ahora, Dios perdona al impío, lo justifica. ¿Cómo puede ser? Su fe le es contada por justicia. Hay esperanza, ¿lo ven lo que decíamos al principio? La epístola de los Romanos está llena de esperanza. Hay esperanza para aquel que se cree impío, que se cree pecador, que se da cuenta que en él no hay ningún mérito que lo haga digno de la gracia divina. Hay esperanza en él. Y entonces ahí los gentiles, como que se inflan el pecho, ¿verdad? Decir, wow, o sea, mientras que los judíos, ¿no? Decían, Señor, yo ayuno 3 veces al día, no soy como este publicano, lo recordarán, sino que cumplo con todas las cuestiones externas de la ley, ¿no? Pero el publicano hería su pecho, y allí están estos gentiles de la iglesia en Roma, ¿no? Pablo les está dando esperanza, les está diciendo, mire, aquí algunos dicen que ustedes tienen que cumplir con ciertas reglas, con ciertos requisitos externos, pero Dios justifica al impío, y ellos realmente eran impíos. También los judíos, muchos judíos creyeron, pero Dios justifica al impío. Dios absuelve al culpable, porque por los méritos de Cristo. Aquel que era inocente, como ya lo hemos visto antes también en capítulo 3, aquel que era inocente vive una vida perfecta, cumple perfectamente la ley, carga con nuestros pecados, muere por el culpable, carga con nuestros delitos y es considerado maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Ahora, hay esperanza, ¿lo ven? Hay esperanza. Si alguien aquí no ha creído en Cristo como su Salvador,
Dios salva al impío. Dios salva al pecador. Dios está esperando a pecadores. Muchos quizás se prepararon de forma muy especial para venir hoy, ¿verdad? Se han, preparado de alguna forma especial para allegarse a la casa del Señor, escuchar la palabra del Señor. Pero Dios, el Señor, está esperando a los pecadores. Dios justifica a los impíos. Ahora, no hace distinción, ¿lo ven? Lo que dijimos con el título, no hace distinción. La justificación no hace distinción. Dios justifica al impío y ahí estamos todos. No hay nadie excluido. Nadie es excluido. Hoy que se habla de tanta inclusión, nadie es excluido. Nadie es excluido. Solamente el pecado. Y aquí el apóstol Pablo, como si no bastara con el ejemplo de Abraham, utiliza a David. El versículo 6 nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obra. Como también David, es decir, no solo que lo vemos en el ejemplo de Abraham, sino que si no les alcanza con el ejemplo de Abraham, aquí tienen a David. Él está pensando en el Salmo 32. David habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Tus pecados te son cubiertos. Miren, solo pueden ser perdonados aquellos que son culpables. Parece una obviedad, pero si vos te crees demasiado justo, no hay lugar para vos dentro de la gracia divina. La deuda solo puede ser saldada por aquellos, la deuda solo puede ser saldada por aquel a quien adeudamos. Y nosotros tenemos una gran deuda con Dios. Hemos pecado, somos culpables, como también dice alguno por allí, tenemos una culpa cósmica. Una culpa cósmica. Hemos pecado porque hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Y por tanto, necesitamos un perdón enorme. Y Cristo es un gran Salvador. Y perdona a grandes pecadores. Alguien te puede deber algo, quizás alguna vez hayas tenido que perdonar la deuda de alguno, quizás alguno te haya perdonado alguna deuda, pero esta deuda no se puede pagar. Ahora, ¿reconoces tu culpa? ¿La reconoces? Dios perdona al culpable, no al que no se cree culpable. Le perdona la deuda al deudor, no al que no debe nada. Ahora, como si esto no fuera poco, miremos el alcance de la justificación. El alcance de la justificación. ¿Quiénes son parte de esta familia de la justificación por la fe? Versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque, y vuelve sobre el ejemplo de Abraham, decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ellos creían en Abraham y en cumplir con ciertos ritos acerca de la ley, pero ¿acaso no vemos fuera del Evangelio y de la gracia, de este Evangelio de la gracia divina, no vemos por fuera de él que todos los hombres buscan algo a lo cual aferrarse, sea el gauchito Gil, aquí en Argentina? He visto muchos en la carretera le veneran el gauchito Gil, lo tienen como un santo, a quien veneran, ¿sí? Sea la difunta X, a quienes todos van y van de rodillas y siguen, y siempre mérito.
mérito. Y siempre, fíjense, presten atención a esto. Estamos en época también del Mundial, ¿verdad? Del Mundial de Fútbol. Y cuando no es Messi, es Maradona. Y cuando no es Maradona, quienes están por fuera quienes no son argentinos, es Pelé o quien fuere. Siempre las personas se agarran de alguien para llegar a algo. El año que viene vamos a estar en elecciones. Si el Señor lo permite y vivimos, tendremos elecciones. Siempre las personas se agarran de alguien. En los partidos políticos, siempre se agarran de alguien. Siempre la esperanza está puesta en tal o cual persona. Somos así. Creo que los argentinos en forma particular, ¿no? Si no es Perón o Evita o quien fuere, ¿verdad? Siempre nos agarramos de alguien. Y así es también en los asuntos, pongámosle, de la religión, por usar un término. Ustedes me entenderán, ¿no? Siempre nos agarramos de algo de alguien. Ellos se agarraban de Abraham y de la circuncisión. Pero ahí están estos gentiles. Y como yo haciendo la cola ahí en el trámite, me encontré después de haber pasado horas que no tenía el papel, ellos se encuentran que no están circuncidados y que no han cumplido con ciertos ritos. Y entonces dice, ¿pero cómo es esto? ¿Estoy excluido de la gracia divina? No. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ah, la esperanza. ¿Lo ven? Otra vez, la esperanza. ¿Cómo pues le fue contada? Se pregunta Pablo en el versículo 10. Y se lo pregunta a ellos. Digamos, es una carta. Él no está ahí presente. No está ahí presente. Pero yo me lo imagino. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y él amaba a su pueblo. Él lo dice también. No, me daría a mí mismo, no por mi pueblo. Me daría a mí mismo. Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Piensen, abran los ojos. Ustedes que se jactan. En la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y presten atención a esto, no en la circuncisión. Él lo va a volver a repetir más adelante. Pero es un guiño a los gentiles que allí estaban, no en la circuncisión. Aquí Pablo pone el énfasis en esto. Parece estar indicándole a los gentiles, a los que también escribe, ustedes pueden ser salvos y no necesitan ser circuncidados. Esperanza. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo recordarán, 1 de Timoteo 2:4, hablando acerca de reyes, de los que están en eminencia. No, la gracia divina es para todos. Todos son llamados. El Evangelio es para todos, para reyes, para aquellos que no tienen sangre azul, por decirlo de alguna forma. Para todos. La gracia divina es para todos, los que están en eminencia como los que no, los que son siervos como los que son libres. La gracia divina, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos, y cuando dice todos, no excluye a ninguno. Ven otra vez una justificación sin distinción, un evangelio inclusivo. Todos son llamados. Y dice el versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia de la fe que tuvo, estando en la incircuncisión, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. Miren, si hay algo que repite en estos versículos que hemos estado considerando, es esto. Circuncidado, no circuncidado, incircunciso, el péndulo del que hablábamos hoy y del que el pastor Alejandro nos hacía referencia algunos capítulos anteriores. Las señales y los sellos son muy importantes. El arco iris nos recuerda que Dios no va a destruir
el mundo otra vez por agua. El anillo, aquellos que estamos casados, nos recuerda que hicimos un pacto. Pero en sí, esos símbolos no significan nada. Apuntan a una realidad, como siempre. El símbolo apunta a una realidad mayor. En este caso, bueno, la circuncisión. Hay otros símbolos, pero los símbolos siempre apuntan a una realidad mayor. Y ellos se aferraban al símbolo. ¡Qué cosa absurda! Es absurdo. Es absurdo. Porque Abraham murió. Abraham murió. Aferrarse a las cosas, a las personas, a los símbolos, es absurdo. Por eso Cristo vive. Nosotros creemos en un Cristo vivo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Dice la Escritura. Evidentemente las señales y los símbolos no deben ser subestimados, son importantes, pero tampoco deben ser sobreestimados. La cena del Señor, hoy participaremos de la cena del Señor, ¿no? Apunta a una realidad mayor. Y dice el versículo 12, ya para ir terminando, nos dice el versículo 12, y Padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham siendo incircuncisos. Una de las palabras que más se menciona en estos versículos que hemos considerado también es fe. Fíjense los énfasis son importantes. Y Padre de la circuncisión, no solamente para los que son de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe. Es decir, Él es Padre de todos aquellos que creen por la fe. En el objeto de la fe, no que en la fe haya alguna virtud, sino en el objeto, que es Cristo. Él creyó antes de ser circuncidado, con lo cual les está diciendo, hermanos míos amados, que descienden por la carne de Abraham, al igual que yo, judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, criado a los pies de Gamaliel. Abraham creyó antes de ser circuncidado, con lo cual ustedes están poniendo el énfasis en un símbolo, que es un símbolo importante, sí, pero no deja de ser un símbolo. Nada aporta a la salvación. Fíjense que Él creyó, es más, Él creyó a Dios, nos dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Pero también estando en Ur, viviendo en un contexto impío, Ur de los caldeos, Él es llamado a salir afuera. Y Él cree a Dios. El objeto de su fe es Dios. Él cree a Dios. Él pone su fe en Dios. Él cree en esperanza contra esperanza. Y así es Padre de todo aquel que por la fe cree en Cristo. No de los que son circuncidados, sino de los que creen a la manera que creyó nuestro padre Abraham. Miren, vivimos en un tiempo que se jacta, ¿no?, de ser inclusivo y toda la cuestión, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos que hay muchísima desigualdad. En Argentina los índices de pobreza son altísimos, altísimos. Y cuando vamos a los niños es aún mayor, es alarmante. Pero quiero animarlos en lo siguiente, que la buena noticia del Evangelio es profundamente inclusiva, profundamente inclusiva. No hace distinciones. Pecadores de toda lengua, de toda cultura, de toda nación, son llamados al arrepentimiento. Son llamados al arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es inclusivo en cuanto al pecado. Hay una barrera. Dios es santo. No admite el pecado. Pero si te consideras pecador, si vos ves que si te crees exento, excluido del favor divino,
No, hay lugar para vos. Hay lugar. Hay lugar para... Miren, ¿verdad que no? Hoy escuchamos hablar, vemos, aún en el colectivo, me ha tocado esta semana que en el colectivo se anunciaba incluso acerca de la igualdad de género y se jactan y pecado por todos lados, lejos de Dios. Eso lejos de incluirlo los excluye, pero el Evangelio es profundamente inclusivo, no hace distinción, la justificación no distingue, llama a todos los que tengan sed los llama, vengan a mí y beban, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, a todo aquel que viene a Cristo y lee, Él es la fuente, Él es la fuente, Él es el médico que está sentado ahí, no en su consultorio, esperando que pecadores vengan al arrepentimiento. Él es el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, a la que saltó el corral, transgredió, pero lo único que excluye es el pecado. Aquel, ¿no?, que se queda con su pecado ahí, de brazos cruzados, y dice, no hay lugar para mí en la gracia divina. Error. Dios llama a los pecadores a que se arrepientan. Así que ánimo. Si eres creyente, gloria a Dios. Eres parte de esta familia divina. Que no te aten con cuestiones externas. En cuanto a la salvación, ¿verdad? Solamente por gracia, por la fe. Queremos una salvación solo por la fe. Ahora, tengan cuidado, no es una fe que está sola. No es una fe que está sola. Trae frutos, obras. Ese es otro tema. Pero ánimo también a aquellos, ¿no?, que se han creído hasta el día de hoy excluidos del favor divino. No, la gracia es sumamente inclusiva. No hay nada tan inclusivo como la gracia de Dios. No hace distinción. La justificación es sin distinción. Cree en Cristo. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios justifica al impío. La gracia de Dios es para todos, sin distinción. Una justificación sin distinción que permite que aquel que se cree indigno sea digno. Que el Señor les bendiga.